nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el ¿qué? El Espíritu Santo que proviene de Dios. Y aquí, mire la aclaración que hace, ¿para que qué? Entendamos, para que discernamos, ¿se puede decir? Si no se puede decir es para que me entiendan mejor, para que discernamos, entendamos las cosas maravillosas que Dios nos ha concedido. ¿Cuáles son esas cosas maravillosas? Las cosas que ningún ojo ha visto, las cosas que ningún oído ha escuchado, esas, para que entendamos esas cosas. Pero también si tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros, ¿ya? Pero el Espíritu Santo escudriña aún las cosas profundas de Dios, ¿sí o no? Ahí lo dice. Y tenemos al Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos ese privilegio de conocer las cosas profundas de Dios. No vamos a llegar al nivel de conocerlas en su totalidad, ¿cierto? Pero podemos conocer más que lo que conoce una persona que no es creyente, que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? En el versículo 16 saltamos, ¿no? ¿Quién podrá instruirlo? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero ¿quién puede conocerla? Aquí lo dice. Nosotros que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ve que es que ahí está todo escrito? Lo que pasa es que uno lee y no discierne. Ahí lo está diciendo claramente, ¿o no? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, es como si nos estuviera diciendo, nosotros conocemos la mente del Señor porque tenemos la mente de Él. Eso no lo estoy diciendo yo, está en la Biblia. ¿Ya? Ahora, tener la mente de Cristo no es como dicen algunos predicadores. Ya lo he repetido como 20 veces, pero lo sigo diciendo. Ay, que es que con esta mente poderosa de Cristo que tengo, yo puedo crear lo que quiera, puedo visualizar y puedo poner la foto en el baño allá del carro que quiero y con mi mente hago realidad eso. Eso es metafísica. Y eso es una mentira. ¿Ya? O sea, Dios nos puede dar lo que queramos, casas y carros y plata, si es la voluntad de Él, o sea, si Él quiere, y si no, no nos da nada. ¿Ya? No tenemos que empezar allá a declarar encima del carro, allá poniendo la mano encima del carro, diciendo que esto es mío y declaro y declaro. No, es que así es en realidad. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, entonces, es tener la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Vuelvo y aclaro, porque jamás quiero llegar a decir que somos como dioses, ¿no? Tener la sabiduría y la mente de Cristo, o sea, tener sabiduría de lo alto, sabiduría del Altísimo, porque la Biblia sí lo dice, que tenemos sabiduría de lo alto, ¿ya? Sabiduría del Altísimo. Tenemos la mente de Cristo, y aquí en el siguiente texto dice, estos textos a mí me fascinan. Colosenses 2:3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Y si nosotros tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro de nosotros, ¿cierto? Hay un texto que dice que somos el templo de Dios, otro que dice que somos el templo del Espíritu Santo, y hay otro en el Evangelio de Juan que dice que si ustedes me aman, dice Cristo, mi Padre los amará y vendremos y haremos nuestra morada en Él, en el que ama a Cristo. O sea, vendremos a vivir dentro de Él. Si vive dentro de nosotros y tenemos la mente de Él y tenemos el Espíritu Santo que nos muestra las cosas profundas de Dios, nosotros somos partícipes de esa sabiduría y de ese conocimiento.
No la tenemos toda, ¿no? Porque seríamos dioses si tuviéramos toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero sí tenemos una sabiduría más alta si somos creyentes verdaderos, ¿no? Le pongo el verdadero, ustedes saben que siempre le pongo el apellido. Romanos 11:33 repite: qué profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así dice la Valera 60, ¿no? Entonces dice, otra dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría. Y aquí esta palabra, ¿qué quiere decir? La ciencia es conocimiento, ¿se acuerdan? Traduce lo mismo. En otra Biblia dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Qué es insondables? O sea, incomprensibles, indescifrables son sus juicios. O sea, nadie puede explicar sus decisiones, ¿no? Sus juicios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué son inescrutables? Impenetrables sus caminos. O sea, nadie puede comprender sus caminos. Lo que dice ellos de forma total, ¿no? Si quieren, anoten este texto, que son de los que me llegan al final y no los puedo. Isaías 55, versículos 8 al 9. Isaías 55, 8 y 9, yo lo leo rápidamente. El Señor ha dicho, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahí nos está poniendo en la tierra, ¿no? Dice, yo les doy sabiduría a lo alto, y les doy tal, les doy esto, pero no me vayan a igualar aquí con que sus pensamientos y sus caminos son iguales a los míos. Por eso hacía yo la aclaración. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los que aún no tienen un buen discernimiento? Ya habíamos dicho lo de escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Primera de Juan 4:1 dice, amados, no le crean a todo espíritu. Cuando dice espíritu, ahí no está refiriendo a espíritus propiamente, sino no le crean a toda persona. Traduce eso. No le crean a todas las personas, sino prueben los espíritus, o prueben a ver esos pastores o predicadores evangelistas para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, uno tiene que probar esos espíritus. ¿Por medio de qué? Por medio del discernimiento. E incluso hay un don, un carisma de los dones que da el Espíritu Santo. Hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritus. ¿Sí lo han oído, no? Para discernir si el espíritu es falso o es el espíritu verdadero, el espíritu con mayúscula, ¿no? O sea, el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, o sea, somos hijos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos oye, o sea, todo el que es hijo de Dios también, pues nos oye, nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos oye, no nos escucha, no nos presta atención. ¿Por qué? Porque si esa persona no es creyente, no tiene a Dios en su vida, todo eso, pues no nos va a entender, no nos escucha, no nos presta atención y pues también nos dicho. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, con esto podemos ¿qué? Discernir cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Aquí debería haberle puesto mayúscula, ¿no? El espíritu de la verdad. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, que son los de la ¿qué? De la posmodernidad, que hablamos mucho de la era posmoderna que estamos viviendo, dice claramente que algunos ¿qué? Apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, renegarán de la fe o abandonarán la fe. ¿Y qué hacen?
y escucharán a espíritus engañadores, o sea, a personas que les están enseñando falsas doctrinas. Y seguirán también, ¿qué? A doctrinas de demonios. La palabra doctrinas es enseñanza, ¿no? O sea, y a enseñanzas de demonios, enseñanzas diabólicas, demoníacas. Y eso es cierto, o sea, a mí me da pesar, le digo la verdad, cuando yo veo, por ejemplo, en televisión, un predicador diciendo mentiras, pero descaradamente, y hay 10.000 personas ahí, eso parece un estadio, un partido de quién sabe qué. Y muchas personas de esas yo sé que están engañadas, y sin embargo están ahí, siguen ahí. Bueno, el riesgo de no tener discernimiento es la siguiente, que también la vimos la semana pasada, hace 15 días. Efesios 4:14 dice, para que, si no tenemos discernimiento, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para que ya no seamos como niños sacudidos o zarandeados por las olas y a la deriva. Dice llevados por donde quiera, o sea, arrastrados de aquí para allá como una veleta, por todo viento de doctrina, o sea, por todo viento de enseñanza, por cualquier enseñanza. Y hay gente que se la pasa así, van a una iglesia, saltan a otra, van a otra, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, aquí les enseñaron una cosa mal, aquí otra, y llegan al punto en que no soy nada. no, y lo peor es que se pierde esa alma. ¿Por qué se pierde? Porque terminan en una confusión y en un aburrimiento que no quieren saber de nada. Dice, por estratagema de hombres, o sea, son llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. ¿Por estratagema qué es? Estrategia. ¿Ya? Por estrategia de hombres que para engañar, ¿qué emplean? Las artimañas del error. ¿Ya? O sea, emplean mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Son astutos. Por astucia de hombres, dice otra versión. Por la astucia de hombres que para engañar son astutos. O sea, como decimos en Colombia, vivos. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Todo esto ya lo saben ustedes, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo tomo como base de los textos la Reina Valera, 60. Pero acuérdense que yo hago cada texto de 8 versiones de la Biblia, porque a mí me gusta eso. Por ejemplo, dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mucha gente dice, quiere decir eso, no sufrirán, ¿sí? Entonces la interpretación es porque llegará el tiempo cuando no soportarán, o sea, no van a tolerar la sana doctrina, no la van a aceptar, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué quiere decir teniendo comezón de oír? Fastidio. No, o sea, teniendo muchos deseos de oír, ¿sí me entiendes? Pero no lo que dice la palabra, aquí va a aclararlo. Teniendo muchos deseos de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a traducirlo. Tienen muchas ganas de oír, pero se buscan maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Se buscarán maestros que les digan las cosas bonitas, agradables, decíamos hace 15 días. Y de acuerdo a sus propias concupiscencias, esa palabra concupiscencias, ¿qué quiere decir? De acuerdo a sus propios placeres, pasiones y malos deseos. Eso quiere decir concupiscencias. Y apartarán sus oídos de la verdad. O sea, no quiero saber de Biblia, de la palabra de Dios, nada. Y se volverán a las fábulas, o sea, a los mitos, a los cuentos, a las historietas,
Entonces, voy a la iglesia, y entonces una iglesia de sana doctrina, uy, pero esa iglesia de sana doctrina más aburrida, no hacen sino hablar de la palabra que está ahí escrita, y eso va a hablar de pecado, de arrepentimiento, del nuevo nacimiento, de la conversión, del proceso de santificación, de todo eso, es muy aburrido. ¿Sí? Entonces ellos quieren escuchar en los domingos algo que los motive. Yo a veces digo, pero si quieren un motivador, aquí en Colombia hay uno muy conocido, Jaime Duque Linares, ¿eh? Jaime Duque Linares, Jorge Duque Linares les puede decir lo mismo que dice un predicador de los de hoy, que tú eres el campeón, que tú tienes una mente poderosa, que vas a ser rico, que vas a tener éxito y todo eso. Entonces yo quiero oír eso los domingos para motivarme hasta el otro domingo, ¿cierto? Así salga el lunes a pecar, así el lunes salga para un motel con la amante, no importa, pero me motivó para ser el campeón. Eso quiere decir todo ese texto. Bueno, segunda de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 13. Segunda de Pedro capítulo 2, ¿no cambió? Versículos 1 al 3. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá también falsos maestros entre ustedes. O sea, estaba diciendo que en la antigüedad hubo falsos profetas y así va a ser en los tiempos de ustedes. Ellos les enseñarán con qué, como decía Nicolás, con astucia, con estrategia, herejías destructivas. ¿Qué son herejías? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y hasta negarán al Señor quien los compró, pero esto provocará su propia destrucción repentina. ¿Habrá cuántos? Muchos, ahí no dice que poquitos, ¿no? Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Por qué se habla mal del camino de la verdad? El camino de Dios, ¿cierto? Se hablará mal del camino de la verdad por culpa de estos maestros. ¿Por qué? Porque la gente que no es creyente, los que no tienen a Dios, los que no se han convertido, ¿qué pasa? Ellos llegan y ponen por curiosidad canales de televisión donde hay un predicador y empiezan a ver que llegan y la gente empieza a tirarse al piso y a revolcarse y que el vómito santo, yo he visto que el vómito santo y eso vomitan y dicen que el Espíritu Santo que llegó, hemos visto con mi esposa, en internet vemos todas cosas de que como perros ladrando por toda la iglesia así todos, la risa santa, todos ahí tirados carcajeándose ahí, pero todos sin poder parar, otros corriendo ahí adentro. No, a veces es, no, sí, da risa, pero dicen que es que el Espíritu Santo llegó y entonces esa gente que no es cristiana y ve todo eso, empiezan a hablar mal. Por eso dice que se hablará, por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Empiezan a hablar mal o se asustan, ¿ya? Dicen, no, eso están más locos, esos tal. Bueno, yo por allá ni me asomo. Son cosas reales lo que estamos hablando. Ahora, eso es la palabra de Dios, o sea, porque a veces hay gente que dice, no, es que el tipo eso habla y es puras cosas negativas. No, es que yo no soy el que hablo de eso. Eso está ahí escrito. Versículo 3, llevados por la avaricia, estos falsos maestros inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¿Ya? La Reina Valera contemporánea, ¿cómo dice? Dice, harán negocio con ustedes. Dice, pero Dios ya los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Gálatas 1:6. Aquí Pablo está hablando de que en esa época ya existían falsos maestros y personas así. Y por eso dice, estoy maravillado, o sea, estoy asombrado de que ustedes se hayan alejado tan pronto del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Estoy asombrado de que ustedes se hayan ido tan rápido del lado de Dios, ¿sí me entienden? Para seguir un evangelio diferente. Aquí evangelio con minúscula, ¿no? Un evangelio diferente. No es que haya varios evangelios, sino un evangelio diferente es ese evangelio que está con mentiras, que está diluido o light, como dicen ahora. Entonces, Pablo está diciendo eso. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Esta palabra es dura. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir tardos para oír? Lentos para entender. Eso quiere decir, yo leí que era duro. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Por qué dice que son lentos para entender? Dice, porque después de llevar tantos años en la iglesia, después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, todavía se les tiene que enseñar las cosas elementales de la palabra de Dios. O sea, ahí Pablo hace comparaciones con los niños, ¿no? Un niño chiquitico se le empiezan a enseñar las vocales, ¿ya? Pero no puede llegar a los 30 años todavía con las vocales, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, y han llegado a ser tales. ¿Qué quiere decir han llegado a ser tales? O sea, han llegado a ser tan lentos para entender que lo que tienen es necesidad de leche y no de alimento sólido. O otra comparación con los niños. Los niños nacen y ¿qué se les da en los primeros 6 meses? Lechecita. Tome lechecita, no puede digerir ni puede masticar más, sino lechecita. Pero va a llegar a los 20 años también con solo lechecita, ¿sí? Toca empezar a darle a los 6 meses alimento sólido y al año ya se debe comer la alimentación que se llama familiar, o sea, lo que come toda la familia. Y así está comparándolo con los cristianos que están en una iglesia y llevan 20 años y todavía no, que las vocales, no, que lechecita nomás. O sea, no avanzan, no crecen espiritualmente, no maduran en la fe. Versículo 13 dice, pues todo aquel que participa de la leche, todo aquel que participa de la leche, quiere decir, todo aquel que está en esa leche, todo el que se alimenta sobre leche, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es como un niño. ¿Ya? Es como un niño. En cambio, versículo 14, el alimento sólido, o sea, ya no eso, lo más elemental de la Biblia, es para los que ya han alcanzado la madurez espiritual, la madurez en la fe, que han crecido espiritualmente. Dice, el alimento sólido es para esos, dice, y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles sentidos? No son los sentidos sabemos que son el gusto, ¿sí? Los ojos, la audición y eso. Los sentidos espirituales, o sea, tienen entrenados los sentidos espirituales para discernir el bien del mal, distinguirlo, entenderlo, diferenciarlo, comprenderlo, lo del bien del mal. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos con sabiduría, o sea, hablamos con palabras de sabiduría entre los que ya han alcanzado la madurez. ¿Qué quiere decir? Que antes, los textos anteriores a esto
él está diciendo que cuando llegó a Corinto, él les habló con palabras como sencillas, con mensajes sencillos que lo entendieran fácilmente, ¿ya? Pero después hace la aclaración, pero ya, entre los que ya han alcanzado la madurez, ya vengo hablando con sabiduría, ya como un profesor que llega a dictar en quinto de primaria, que se llega a enseñar la división y todas esas operaciones. Pero si ya llega a hablar en un doctorado de matemáticas, pues ya llega a hablar mucho más profundo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Pero hace una aclaración. O sea, hablo con sabiduría entre los que alcanzaron la madurez, pero no con la sabiduría de este mundo. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? O sea, la de los hombres de ciencia de este mundo, que a veces nos maravillamos, ¿sí? Los sabios de este mundo. Uy, que no sé qué, qué tal, que fulanito que hizo esto, y que Steve Jobs, yo no sé qué, que los aparatos y las cosas, y nos maravillamos de esa sabiduría. No es que no tenga mérito, ¿cierto? Pero esa es sabiduría de este mundo. Y nosotros lo que estamos buscando es la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Altísimo. Dice, ni con la de los príncipes de este mundo, o sea, ni con la sabiduría de los príncipes de este mundo, de los gobernantes de este mundo, o de los poderosos de este mundo, los cuales perecen. Los cuales perecen, o sea, ¿qué? O sea, los cuales pronto salen de circulación y son olvidados, para que se entienda así más. Santiago 3:15. Santiago va a aclarar, ¿sí?, que esa sabiduría de este mundo va a ser una aclaración. Dice, porque esta sabiduría, o sea, la sabiduría del mundo, no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que viene de Dios, sino que es terrenal, o sea, es la sabiduría aquí del mundo. Animal, ¿qué es? Y diabólica. Así llama la palabra de Dios a la sabiduría de este mundo. Terrenal, animal y diabólica. La animal es que es estricta, específicamente de la mente del hombre, ¿sí? O sea, no es espiritual. Y diabólica, pues, sabiduría del demonio, ¿cierto? Demoníaca. Hoy hay mucha de esa sabiduría, ¿no? La sabiduría de la maldad es pero impresionante. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Miren lo que hace Pablo, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Y esto pido en oración. O sea, se puso a orar para pedirle a Dios que su amor abunde aún más y más en ciencia y en toda comprensión. Abren ahí. Que su amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, en correcto, en conocimiento y en toda comprensión. ¿Qué es? Otra, exacto, puede ser discernimiento, correcto. Y otras Biblias dicen en buen juicio. Porque dijimos al comienzo en la definición de discernimiento que el discernimiento también es tener buen juicio. Hay una Biblia que dice, o sea, la Reina Valera actualizada del año 2015, y la Biblia de las Américas dice que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué? ¿Para qué pide Pablo que haya conocimiento y discernimiento? Para que aprueben lo mejor, para que escojan lo mejor, ¿ya? Para que disciernan lo mejor. ¿Lo mejor de qué? En cualquier cosa, cuando se va a escoger pareja, ¿ya? Aprueben lo mejor, escojan lo mejor, disciernan qué es lo mejor, ¿sí? ¿Con quién se va a casar? Un negocio, cualquier cosa, en cualquier